Bueno, entonces les decía que muy importante la aparición de la prensa y el periodismo, porque a través del periódico eh, se puede impulsar ese espíritu de independencia, supremamente interesante y va a tener pues un papel primordial en, en, en todo lo que son los procesos de independencia. En la prensa, pasémoslo por aquí, que no se nos vea, en la prensa empiezan a denunciar los problemas de la época. Ese periodismo de denuncia hace que las personas empiecen a tener conciencia de su propia realidad, tener conciencia de su ser singular y colectivo, y empiecen a notar y a pensar que el poder sí se puede derrotar, y además que es supremamente importante derrotarlo y es innecesario que cambie. Y también se da cuenta que el poder tiene fallas y que debe cambiar. Eso le da un impulso muy enorme a la independencia. En cuanto a la literatura, en la época de la independencia, como ustedes podrán de pronto inferir, pues hicieron una literatura de independencia, de guerras, de héroes, de batallas, de discursos. Pues entonces tiene que surgir una literatura también de opinión, ¿cierto? Entonces surge la literatura de los ensayos, aparecen los famosos ensayos. Se cambia toda esa literatura de la colonia que era religiosa y mística por textos de opinión y por textos argumentativos. Eso sí que está lleno, lleno de todo lo que es la literatura de Simón Bolívar. Simón Bolívar escribió muchísimos ensayos, donde ahí él da la opinión contra el yugo español y también las razones o textos argumentativos por qué debemos independizarnos. También aparecen los famosos discursos, muy importantes y muy necesarios dentro de cualquier acto de independencia y de convencimiento. Los discursos y surge la oratoria. Aquí en Colombia hemos tenido grandes oradores. Jorge Eliezer Gaitán fue un gran orador. Discursos, oratoria, cómo animar a las personas a esa independencia, supremamente interesante. También surgen los famosos himnos, las odas, porque en la época de la colonia pues no se tenía identidad nacional porque pues no se escribía y no se les permitía pensar, no se les permitía leer, no se les permitía creer. Pero en esta época ya con la independencia aparecen las odas y entonces aparece la identidad nacional, porque ya las odas y los himnos que se crean, pues van dirigidos a que las personas empiezan a querer su territorio, empiezan a tener una identidad personal, una identidad nacional, una identidad incluso continental. Bueno, en la independencia aparece una obra supremamente interesante que vamos a hacer un análisis, pero lo vamos a hacer en otra clase, y se denomina las convulsiones de don Luis Vargas Tejada, en la cual se critican las costumbres conservadoras y es una obra de teatro. En resumen, podemos decir que la literatura se ve una literatura que no solo está hecha para hablar de Dios, para criticar el entorno occidental, sino que también habla de las ideas del ilustracismo. Bueno, sigamos aquí. Bueno, vamos a hacer ya, terminando lo que es el contexto, ya conociendo perfectamente lo que es el contexto, o sea, los hechos que rodearon la colonia y la conquista, vamos a hacer un trabajo de análisis de la obra más importante de la colonia que se llama El Carnero. El Carnero es una obra del bogotano Juan Rodríguez Freire que la escribió entre el año de 1636 a 1638. Es un relato de los iniciales compases de la conquista del nuevo reino de Granada y también nos narra los primeros 100 años de la ciudad de Bogotá. El carnero, podemos agrandar un poquito más el,
el carnero, traigamos esto por aquí, entonces dice que, para que nos quede un poquito más claro, no me quiere agrandar, bueno, aquí. El carnero nos demostró que el periodo de la colonia en Santa Fe de Bogotá no fue una época monótona y ordenada, controlada por las autoridades políticas y religiosas de la época. No. Por el contrario, nos narra que en Santa Fe estaba llena de viajeros, de intrigas políticas, de una infidelidad desenfrenada, de sucesos inexplicables, de crímenes, de hechicería, de chismes, de una cantidad digamos, de, de falta de moral y ética de los habitantes de esa época. De igual manera, debajo del anecdotario de esta obra, de este libro, se puede percibir también una crítica hacia el gobierno español en estas tierras, tal vez por sus excesos. Bien, vamos a analizar de esta obra dos fragmentos, porque este carnero son crónicas, incluso se puede leer el libro, es decir, cada crónica tiene su propio análisis. Pero vamos a leer, en un comienzo vamos a escuchar una crónica y vamos a hacer un trabajo. Y en segundo lugar, el trabajo va a consistir en leer una crónica y hacer un taller sobre ella. Buenas, ¿cómo me les va? Bueno, me presento, mi nombre es Juan Rodríguez Fresley. Nací en esta ciudad de Santa Fe y al tiempo que escribo esto corre el año de 1636 y me hallo con la edad de 70 añitos. En este librillo que lleva por título Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar Océano, no, mejor llamémoslo El Carnero. Bueno, como decía, aquí les cuento muchas cosas sucedidas durante la conquista y colonia de la Nueva Granada. Por ejemplo, les hablo de dónde salieron los primeros conquistadores de este reino y quién los envió. También quién fue el gran cacique de Guatavita y quién fue el cacique de Bogotá. Y de dónde se originó ese nombre tan conocido de El Dorado. Al igual les cuento algunas costumbres, ritos y ceremonias de estos indígenas. También registro la vida cotidiana de la sociedad santafereña dividida entre ricos y pobres. Una sociedad que vive en medio de la tensión política, la rebelión y los crímenes pasionales. Hablando de esto, les voy a contar la historia de la señora Inés de Hinojosa, muy interesante por cierto. Cuenta la historia que en la gobernación de Venezuela, en la ciudad de Carora, estaba casado un don Pedro de Ávila con una doña Inés de Hinojosa, mujer por extremo hermosa y adinerada. Pero el marido tenía dos faltas muy conocidas. La una, que no se contentaba solo con una mujer, y la otra, que era jugador, y pues con lo uno y con lo otro traía descuidada a su hacienda y a su mujer. Entonces un día llegó a aquella ciudad un tal Jorge Boto, maestro de danza y músico. Puso una escuela y comenzó a enseñar a los jóvenes del lugar. Doña Inés tenía una sobrina llamada Doña Juana, entonces le robó a don Pedro, su marido pues, que le dijese a Jorge Boto que le enseñase a danzar a su sobrina. Este así lo hizo, y con esto tuvo Jorge Boto la entrada en su casa, que no debió haber sido, porque de ella nació la ocasión de revolverse con doña Inés en apasionados amores, y como consecuencia los dos tramaron la muerte de don Pedro de Ávila. ¿Cómo les parece? Resuelto en esta tarea, Jorge Boto alzó la escuela de danza que tenía y despidióse de sus amigos y conocidos. Entonces salió de Carora a la vista de todos. Caminó 3 días en seguimiento de su viaje y al cabo de ello se devolvió a poner en ejecución lo tramado. Entróse al pueblo disfrazado y de noche. Ya tenía reconocidas las paradas de don Pedro y los sitios de juego donde acudía, y fue en busca de él, cómo no, y hallóle jugando. Aguardóle a la vuelta de una esquina, a donde le dio estocadas y le mató, y siguió su viaje hasta la ciudad de Pamplona como si nada, a donde hizo un alto ahí esperando el aviso de doña Inés. Entonces no se pudo averiguar quién fue quien mató a don Pedro, y el tiempo pues le puso silencio al asunto. Imagínense ustedes que resultó que al cabo de más de un año doña Inés
vendió sus haciendas, recogió sus bienes y con su sobrina doña Juana se vino a Pamplona, a donde el Jorge Boto tenía puesta la escuela de danza, y al cabo de varios días pues se casaron, y luego se vinieron a vivir a la ciudad de Tunja. Tomaron una casa en la calle que dicen del Árbol, allá enfrente de la casa del cuñado de don Pedro Bravo de Rivera, y en esta ciudad puso también el Jorge Boto su escuela de danza, con la cual pues se sustentaba, pero la hermosura de doña Inés, pues porque era muy linda, llamó la atención del don Pedro Bravo de Rivera, quien viviendo en la misma calle frecuentó a doña Inés y alcanzó de ella todo lo que quiso, y para tenerla cerca trató de casarse con la sobrina, con la Juana. Pues habló de esto con Jorge Boto, quien dio su consentimiento, con lo cual don Pedro entraba y salía de la casa a todas horas. Y no se contentaron con esto los amantes, antes bien, procuraron más. Y fue que el don Pedro tomó una casa que lindaba con la de doña Inés y procuró que su recámara lindase con la de ella. Entonces estos berriondos arrimaron las camas a la pared, la cual rompieron, y por este pasadizo se juntaban a todas horas. ¿Cómo les parece? Pero esto no bastó, y a doña Inés le parecía que el agujero hecho entre las dos camas lo veía ya su marido, y que la sangre de su exmarido pedía venganza. Le concluyó diciendo ella a Pedro Bravo de Rivera que ninguno la podía asegurar mejor que la muerte de Jorge Boto, pues le parecía que ya estaba desposeído de la hermosura que gozaba. Respondióle aquel que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Salió don Pedro Bravo de Rivera afectado por lo que le había dicho su querida doña Inés, y como tenía un hermano mestizo llamado Hernán Bravo de Rivera, tratóle el caso y lo que determinaba hacer. El hermano le dijo que no estaba bien hecho lo que intentaba hacer, con lo cual Pedro se disgustó. Fue don Pedro entonces en busca de un íntimo amigo que tenía, quien era sacristán de la iglesia mayor de aquella ciudad. Propusóle el caso y a este sí le pareció el asunto, con lo cual tramaron en matar a Jorge Boto. De todo esto dio parte don Pedro a doña Inés, la cual le animó para que llevase a cabo ese plan. Y Dios nos libre, señores, cuando una mujer se determina y pierde la vergüenza y el temor a Dios, porque no habrá maldad que no cometa, ni crueldad que no ejecute. Entonces el don Pedro Bravo de Rivera, para poner en ejecución lo concertado, apresuró lo del casamiento con doña Juana, la sobrina de doña Inés, diciéndole que era menester ir a la ciudad de Santa Fe a pedir licencia al señor obispo. Todo esto era para que Jorge Boto viniese a Santa Fe por la licencia y poder matarle en el camino. Entonces salió Jorge Boto de Tunja después de mediodía y llegó al anochecer al hospedaje viejo que estaba junto al puente de Boyacá, en donde se quedó a dormir. Cerrada ya bien la noche, don Pedro Bravo envió a su hermano a que con daga en mano le diese muerte, pero este no fue capaz y alarmó al Jorge Boto, quien se volvió pa' Tunja. Por varios días no se habló del casamiento. En este tiempo acordaron de matarle en la ciudad, como mejor pudiesen. Entonces planearon que Hernán Bravo y el sacristán se vistiesen con hábito de mujeres y que se fuesen a la quebrada que está junto a Santa Lucía, cobijados con unas sábanas, y que don Pedro llevaría al Jorge Boto y allí lo matarían. Un viernes en la noche trató don Pedro que hubiese en casa de Jorge Boto una suntuosa cena. Estando cenando dijo don Pedro al Jorge Boto: ¿queréis me acompañar esta noche a ver unas damas que me han rogado que os lleve allá, que os quieren ver danzar? Respondióle que de muy buena gana lo haría. Acabada la cena, el hermano de don Pedro se dio manera de alertar a Jorge Boto sobre el peligro que corría, pero este no hizo caso de ello y antes se rió. Entonces llevóle el don Pedro hasta unas casas altas que tenían las ventanas abiertas y luego al puente de la quebrada, donde miró hacia abajo viendo dos bultos blanqueando. Díjole a Jorge Boto: allí están las señoritas, vamos allá. Fuéronse allegando hacia los bultos, los cuales viendo los cerca soltaron las sábanas y metieron mano a las espadas. Jorge Boto sacó su espada. El don Pedro hizo lo propio y le dio por un costado la primera estocada. Cargaron sobre él los otros dos y diéronle tantas estocadas que lo acabaron de matar. Estos desvergonzados echaron el cuerpo en un profundo hoyo de aquella quebrada, con lo cual se fue cada uno para su casa, y don Pedro pues a la de doña Inés a darle el aviso de lo que se había hecho. Había madrugado la gente, y llegando a la quebrada vieron el rastro de la sangre. Fuéronle siguiendo hasta donde estaba el cuerpo, al cual pues vieron allá en el hoyo, y dieron aviso a la justicia. Entonces acudió el corregidor, mandó sacar el cuerpo y llevarlo a la plaza. Y acudió pues toda la gente de la ciudad, menos don Pedro Bravo de Rivera y su hermano. A estos alborotos y ruidos salió doña Inés de su casa y acudió al corregidor a pedir justicia. ¿Cómo les parece?
el cual mandó que pusieran en prisión a la doña. Era sábado, entróse la gente y el corregidor